Hola amigos, aquí estamos en otro horario, pero siempre abriendo conciencia. Quien les habla, Susana Beatriz Cerruti, que ha decidido mudarse a la noche de Rosario. Todos los lunes de 22 a 24, si ustedes me lo permiten, estaré hablando sobre el insomnio en la segunda parte del programa, y en la primera parte del programa, ¿quién abre el juego hoy? Gustavo Freiber. Ya ahora enseguidita vamos a hacer las presentaciones muy informales de Gustavo Freiber, de quien ustedes ya habrán leído en nuestra fanpage, pero que además muy reconocido en nuestro país por su trabajo en relación a la mitología y a la etimología. ¿Cuál es el objetivo de este programa Abriendo Conciencia con su nuevo formato? Crear masa crítica para cambiar. ¿Y por qué pensé en este primer micro que estuviera Gustavo Freiber para Abriendo Conciencia? Porque creo que uno de los fenómenos que nos está verdaderamente aplanando la cabeza es este permanente discurso de lo obvio al que nos tienen acostumbrados. Entonces, tenemos que empezar a dar lugar al disenso y a otro modo de comunicarnos, no a esta cuestión de que todo es tan explícito y que todos los pensamientos vienen empaquetados y listos para consumir. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer ingresar aquí, Abriendo Conciencia, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? La verdad no tengo mucha idea cómo estoy. Siempre tengo un problema entre mi percepción, digamos, y mi estado real. Hay como una diferencia entre lo que yo percibo de mí mismo y mi estado. Pero bueno, pueden pasar dos cosas: que te invente algo y te digo que estoy bien. Sí. O puede pasar que, no sé, que lo investigue durante la semana y dentro de 15 días cuando vuelvo te digo cómo estaba hoy, si es que te importa, que no creo que importe mucho. Bueno, pero vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. Entre la percepción... Sí, no tengo idea, el estado no sé, por ahí puedo decir bien, por ahí 10 segundos antes me decís, te digo mal o medio, no tengo idea, qué sé yo. Bueno, muy bien. Ahora quiero igual contarles algunos temas que me parece que no pueden dejarse de lado, que han sido la muerte de Galeano, de Eduardo Galeano, y también de Günter Grass, el autor del Tambor de Hojalata, y quería de paso invitarlos, sobre todo a la gente muy joven, a que volviera, a que buscara esta película, El Tambor. La película se llama El Tambor, el libro se llama El Tambor de Hojalata, porque ahí pueden encontrar un estado, hablando de los estados, de excitación diferente a esto que produce lo tan explícito, ¿no? El tambor es como una apuesta maravillosa cinematográfica de todo lo que significa la sexualidad y la prohibición, sumado a un tiempo, ¿no? Ese tiempo de la guerra, y sumado a esa característica de esa familia, ¿no? Se las recomiendo. El Tambor es una obra maestra. Y bueno, murió el autor del libro, murió en estos días. Y también Eduardo Galeano, y el homenaje, pensaba, para Eduardo Galeano, es de mi parte, porque en aquellos turbulentos días del 2001 fue quien de alguna manera me inspiró a poder crearme alguna ficción para ese tiempo que era verdaderamente indecible. Esos momentos donde no sabíamos dónde estábamos parados ni qué nos iba a pasar, y a lo cual era muy difícil ponerle palabras. Y por esta maravillosa herramienta, que me parece como muy poco decirle herramienta, este recurso extraordinario que es el arte,
en esos días donde pintaba mucho y escribía mucho y leía, Eduardo Galeano fue una gran inspiración, porque bueno, en esos momentos estaba interesada en esa prosa que él también realiza, porque esas letras están vivas. Y bueno, fue un verdadero apoyo para esos tiempos. Así que me parece esta frase de él, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, me parece algo tan adecuado para este momento. Y bueno, ese es mi pequeño homenaje para este hombre tan grande. Y sobre todo, lo que aprecio muchísimo de este escritor, de este poeta, es su coherencia de vida, ¿no? Así que no quería dejar pasar esta oportunidad. Pensaba en esto de los libros, estaba leyendo el libro de Gustavo Freiberg, Hotel Clítoris, una táctica de ruptura, y me lo pidieron prestado, y digo, no presto libros. Y no presto libros, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque me parece que uno cuando lee un libro, construye su propio libro, y esa ficción está ahí en ese libro. Entonces, ese si querés, te regalo uno, voy a la librería. Toquen tu ficción. No quiero que toquen mi ficción. No querés que toquen su ficción, está bien, encubrila, guardátela. Exacto, entonces trato de los libros, no los presto. Si te gusta, te lo regalo, otro. Pero me dan ganas de pedirte un libro prestado. Bueno, hoy tenemos un sorteo, ¿no? ¿Vas a regalar un libro? Ahí trajimos un libro para que se lo lleve a alguien. Muy bien. Un alguien o un alguien. Perfecto. Gustavo, contame un poco el taller que estás haciendo ahora sobre mitologías comparadas. Sí, estamos haciendo uno de mitologías comparadas. Trabajamos cuestiones técnicas básicas, pero bueno, paralelamos un poco Egipto, un poco los grandes sistemas, ¿no es cierto? Los aztecas, los mayas, el mundo germánico, Roma, Grecia, el mundo hindú. Sí. Eso por un lado, digamos. Y por otro lado estamos trabajando la tragedia de Sófocles, Edipo Rey. ¿Habías hecho alguna vez mitologías comparadas hindúes? Sí, hace muchos años que no doy mitologías comparadas, pero lo estamos volviendo a hacer y bueno, sobre Edipo Rey hacemos una construcción bastante extraña, muy mitificada de lo que es esa obra, ¿no? Una obra que, bueno, tiene 150.000 versiones, pero, digamos, analíticas, quiero decir, me refiero a eso. Pero acá hacemos una cosa muy particular, tratando de ver las ritualizaciones que aparecen en cada una de las escenas. Ajá. Eso, si a alguno le interesa ir este jueves en el Centro Cultural Ross, ahí en la calle Córdoba 1345 arriba. Sí, abajo estaba la librería, que ahora hay otra. Está la otra librería y bueno. Y arriba están los Altos de Ross. Los Altos de Ross siguen siendo los Altos de Ross y ahí damos el curso. Los que quieren ir el jueves 20 horas, ahí vamos a estar con ese mundo. ¿Cuál es? Porque vamos a decirlo ahora, sí, por ahí la gente que recién sintoniza, ¿cuál es la dirección o el teléfono al que pueden llamarte? 156-646-050. 156-646-050. 050. Esto es porque si usted quiere participar de estos cursos que realmente ya son una tradición en Rosario, porque no empezó este año Gustavo Freiberg. Ninguna alusión a la edad, pero ¿cuántos años hace que estás haciendo esto? Muchísimo, 30. 30, o sea. Bueno. Entonces, si usted quiere inscribirse en ese curso, ¿cómo haces, por ejemplo, si ya empezaste y hay alguien que se quiere sumar? Se pueden sumar, van directamente, se pueden sumar y después doy clase de consulta para lo que faltaron. Ponerse, sí, lo arreglamos. 0341 156 646 050, ¿sí? Sí, tal cual. Este es el número para llamar al curso, pero voy a decir los números de la radio, porque usted puede llamar y comunicarse en vivo
con Gustavo, conmigo. Antonio va a tener la deferencia de pasarnos la comunicación al 0341 558 7070. Es bien fácil. Y pueden mandarme WhatsApp al 155 0341 155 792 245 o mensaje de texto, y antes de eso ustedes pueden rezar alguna oración para que Movistar me lo pase, porque los últimos WhatsApp me han llegado después de 24 horas. Así que, bueno, pero esos son los teléfonos. Y pueden también mandar un correo si les interesa algún tema en particular, para que dentro de 15 días, porque este micro se va a realizar cada 15 días, el micro de Gustavo Freiberg va a ser quincenal. Ustedes pueden mandar un correo preguntando, aportando, lo que quieran, abriendoconciencia@gmail.com, ¿sí? O pueden entrar en la fanpage, programa Abriendo Conciencia, y ahí hay varios artículos escritos, hay parte de lo que se va trabajando en el programa radial, y bueno, también está toda la información de los cursos, en este caso el curso que está dando Gustavo, ¿sí? Y después, en estas cuestiones tan particulares que él decía de Edipo, hay una actividad muy interesante, porque además de trabajar en el curso los mitos, van a los lugares, ¿no? Hacés los viajes, estos viajes temáticos. Tal cual, hace muchísimos años, sí, También hago los muchos viajes años. temáticos, sí, Sí. a Grecia, Sí, después no solo de índole clásica, sino también vamos a Berlín, a Ámsterdam, París, toda esa cosa. sí. Pero temático, exclusivamente temático. Y ahora el 17 de mayo del mes que viene nos vamos con un grupo. Sí. ¿A Justamente. dónde van? Hacemos eso, hacemos Berlín, hacemos Ámsterdam, hacemos París y Barcelona, casas de escritores, de cosas de repercusión cultural, etcétera. Muy temático. Ajá. A partir del 17 de mayo nos vamos. ¿Y vas a presentar tu libro? Y vamos a presentar allá, en el bar Le Sud, del Boulevard Saint-Germain de París. Sí. Vamos a presentar el Hotel Clítoris allí. El Hotel Clítoris, bien, muy bien. Antonito, vamos a ir a un breve cortecito y disfruten de esta música, que me tomé mi tiempo para regalárselas.
Comienzo espacio publicitario. Toda una noche contigo. Abriendo conciencia. A partir del lunes 20 de abril, de 22 a 24 horas, sintoniza tu sueño. Toda una noche contigo. Abriendo conciencia, el único programa que quiere que sus oyentes se queden dormidos. Conduce Susana Cerruti por FM AZ 92.7. Te recomendamos el libro Cómo vivir con menos tiempo real, de la psicóloga Susana Cerruti, donde encontrarás las claves para conectarte con las nuevas energías. En venta en Homo Sapiens y Buchin Libros. Fin espacio publicitario. Aquí estamos nuevamente para los que recién sintonizan. Les habla Susana Beatriz Cerruti y estoy abriendo conciencia, sí, me mudé de miércoles a la noche, porque la verdad me gusta mucho la noche, así que la noche tiene ese misterio que es otra cosa. Así que estoy disfrutando mucho de este cambio. Estoy segura que quienes me escuchaban los miércoles de 16 a 17 lo estarán haciendo ahora. Y si por algo no pudieron conectarse hoy, ya saben, todos los lunes de 22 a 24, abriendo conciencia, cada 15 días Gustavo Freiber, hablando de mitología y de sexualidad, y de 23 a 24 te ayudamos a dormir. Entonces ahora estamos con Gustavo Freiber, que va a hablar porque yo ya hablé suficiente. Estábamos hablando de los viajes temáticos que hace Gustavo y de la presentación de su libro Hotel Clítoris. Y del tema de Led Zeppelin que elegiste. Y Led Zeppelin. Bueno, ¿no? Escalera al cielo. Muy bueno. Contame, cuando tuvimos la primer charla para este micro, me habías largado hacia algunas cuestiones de qué significaba sobre el tema del pánico, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, porque para hacer algunas referencias y meternos en algún encuadramiento sexual, sí, que siempre tiene un poco de locura, sexualidad y locura van de la mano, sí, y se paralelan, y le agregaría muerte yo, por ejemplo. Sí, lo tanático siempre está espiando. Yo diría que más que hacer una posición analítica y eso, una cosa de esa índole, podríamos basarnos y presentar alguna figura muy antigua, bien, anciana, arcaica. Bien. Es decir, tan arcaica que, suponete, la palabra arcaidad es muy moderna, sí, algo bien antiguo, presentar a un personaje que se, sí, vincule con algún discurso actual, sí, y eso que hablamos aquel día. Sí, está vinculado a eso. Hablábamos del pánico, viste que ahora la gente tiene pánico. Sí. Es una enfermedad de moda, antes no tenía pánico. Pero no, es raro, ¿no? Porque pan existe hace 5.000 años. Entonces no entiendo por qué no existía el pánico antes y ahora existe. Ajá. Entonces me gustaría mostrar un poquito esa figura, la figura del dios Pan, la figura de un dios, sin tanta analítica. Sí. Analítica vamos a hacer otro día, vamos a mostrar un poco. Porque además muchas de las deidades helénicas, muchas de las deidades griegas tienen origen indoeuropeo, no son propiamente del lugar, de la topografía griega propiamente dicha. Exacto. Y en el caso del Eros, por ejemplo, o sea, del dios Eros, o en el caso de Pan, que es el dios que refiere, la lingüística que refiere el pánico hoy día, actualizado, uh-huh, también es un dios que tiene raíces en territorio helénico. Y es de los más arcaicos. Uh-huh. Para eso hay que hacer como un movimiento un poquito geográfico dentro de Grecia. El que no tiene mapa en Grecia en la cabeza va a estar perdido en un laberinto, pero está bueno que se metan en un laberinto y que se queden perdidos allí un rato. Porque hay muchas regiones en Grecia, como mitologías, porque en realidad la mitología griega no existe, lo que existen son mitologías regionales. Entonces, si regionalizamos, tenemos que ir un poco
a la puntualidad de donde este Dios, digamos, se fundó de alguna manera, donde se fundaron sus cultos, donde tuvo su cosa, donde tuvo sus basamentos, donde están todos sus argumentos, este Dios que nos va a dar el pánico como moda hoy día. Uh-huh. Entonces, para una cosa en esta dirección tenemos que hablar del centro del Peloponeso griego. Estamos lejos de Atenas, ¿sí? Uh-huh. No estamos lejos de Esparta, estamos pegados a Laconia, a la provincia, digamos, donde está Esparta. No estamos lejos de Esparta, sí estamos lejos de Atenas, pero el lugar se llama Arcadia, la región se llama Arcadia. Esta región, lo arcádico, digamos, tiene una particularidad, sí, que la época los propios griegos nos señalaban que la Arcadia es el más antiguo lugar de Grecia. Se dice que los arcadios, es decir, sus habitantes, eran tan antiguos que ellos mismos referían que cuando ellos existían, la luna todavía no existía, es decir, vivían sin luna, eran anteriores a la luna. Así que te imaginas lo antiguo que eran. Muy bien, un lugar rupestre, un lugar rústico, un lugar de cueva, de cavernas, de mucha piedra, muy pétreo por todas partes, y allí una figura de un dios sexual muy particular, un dios de pastores, un dios vinculado a la fecundidad instintual, es decir, de todo lo zoomórfico, de los animales, que justamente se llama Pan. Y de ahí viene la palabra pánico. La palabra pan en realidad en griego es muy sencilla, quiere decir todos. Es muy sencilla. Todos. Todos. Sí. El pánico, quien tiene pánico tiene que pensar en todos. ¿Por qué? Porque el Dios en realidad vincula esta nombrabilidad, es decir, de esta manera se lo llama, ¿por qué cosa? Por su nacimiento, por su natalicio. Hay un pequeño encuadre mítico que refiere a su nacimiento, que es bastante interesante. Primero tenemos que hablar de el dios Hermes, un dios bastante particular. Son tantas las funciones de Hermes que no la podríamos terminar de dar nunca. Es un psicopompo, es decir, el que lleva a la Sige, el alma de los muertos, al Hades, al país de los muertos. Es un dios que cuida las encrucijadas. Tiene múltiples funciones, después aparece vinculado al comercio tardíamente. En Roma aparece como Mercurio, pero no es idéntico, es solamente un paralelismo genérico. Y el dios Hermes, un dios muy oscuro, estaba en una cueva y tuvo una vinculación, tuvo un acto sexuante con una deidad femenina de la cual se dan varias versiones. Sí. Tenemos varias versiones de quién va a ser la madre de Pan y tenemos un eje, una exclusiva versión de quién va a ser el padre, que es el dios Hermes o Hermes, como se dice en griego. La cantidad de versiones de la madre desdibujan ese lugar de la madre al no poder puntualizarse, pero hay que tener en cuenta que la madre, al nacer el dios Pan, lo abandonó, además. Claro. Es decir, es un dios abandonado. ¿Sí? Es un dios abandonado. Mirá, uno puede ir como, ahí ya se van pincelando rasgos de lo que planteaba cuando estaba promocionando tu llegada al programa, y era esto de que esto tan antiguo, tan mítico, actualiza. Cuando vos escuchás estas cosas, este relato, actualiza algo que está pasando ahora, ¿no? Y que siempre presente. Y que está siempre, ¿me entendés? Porque la mitología, ¿sabes qué es? Es la psicología de la antigüedad. Y la psicología actual es la mitología de hoy. Es la mitología de hoy. Y de alguna manera nosotros podemos meternos en un encuadre de este tipo, meternos en el dios Pan, que tiene que ver justamente con el pánico. No vamos a olvidar lo que el discurso médico dice del pánico, y vamos a ir atrás, vamos a olvidarnos y vamos a ir atrás a ver qué pasa con esa función uteral, si vos querés, del mito. Nos vamos a meter en lo amniótico, en el amnios del mito. En el amnios. En el amnios sabemos que la madre lo abandona. Exacto.
Pero además hay algo en torno al relato o a una escritura sobre un mito que hace que algo se deslice, ¿no? Uh-huh. O sea, no que se abroche, pánico, tal cosa, ¿se entiende? Exactamente. O no se es claro lo que categoriza. está- claro. No, Bien. está clarísimo. Bien. Está clarísimo. Son los argumentos primarios. Vos decime si se entiende y cuando yo no entienda algo, lo volvemos a como, ¿no? No hay ningún problema. Para- Son los argumentos primarios, son discursos primarios. Sí. Entonces nos olvidamos de lo que todos los discursos dijimos recién. Médicos pueden decir sobre esto, los discursos que quieran pueden decir esto, no nos importa lo que digan los discursos. Nos importa lo que dice lo primario, lo amniótico. Nos metemos en el amnio y nos ahogamos en ese año para poder leer algo. En ese leer algo vemos que hay un Dios que se llama Pan, pero que se llama Pan porque yo te lo estoy contando, porque cuando nació tenemos otro punto, no se llama Pan. Entonces, como bien señalamos recién, tenemos un primer elemento, una primera señalización. ¿Cuál es? Vamos a hablar que el pánico viene de un Dios que fue abandonado por su madre al nacer. Pero tenemos otro punto, además, que el nombre del Dios, la nombrabilidad del Dios, se la van a poner después. Por lo tanto, esa madre lo abandona, pero sin nombrarlo. Y lo que no se nombra no tiene existencialidad. Las cosas deben ser nombradas. ¿Sí? Esa madre no lo nombra. Otras madres, muevo los brazos y golpeo las lámparas, hago un desastre acá. Otras madres nombran y después abandonan. Es la mitología griega. Ajá. Hoy no sé. La mitología, estamos hablando del amnios de la mitología. ¿Sí? En este caso, el dios Pan, que no se llama Pan, es decir, que es innombrado, este bebé que es innombrado, nace, no es nombrado y su madre lo abandona. Entonces su padre, el dios Hermes, lo toma y lo lleva al Olimpo con los dioses. ¿Y qué ocurrió? Que llamó la atención ver a Hermes con un niño y sin una madre al lado. Y esa visualización de ver esta cosa, de ver esta escena, esta cosa fílmica, esta cosa fotográfica, detenida en un momento sobre la visualización del rostro del niño, causó gracia, cayó muy bien y comenzó a gustar a las demás deidades este niño, empezó a ser visualizado, empezó a ser observado, ¿no es cierto? Y de alguna manera sentían que era un beneficio para el Olimpo el arribo de este bebé, no nombrado y abandonado. ¿Sí? Entonces, como todas las deidades, todos los dioses, tuvieron la misma impresión, la misma percepción, la buena percepción, digamos, o mejor dicho, me gusta más beneficiosa más que buena, porque bueno quiere decir otra cosa. Esta beneficiosa percepción, como todos tuvieron esta beneficiosa percepción, le pusieron todo. Pan, que quiere decir todo, todos. ¿Sí? Ahí no, es como que no hay diferencia ahí. No hay No, diferencia hay de la mirada de los demás. Aparece un otro, un recién nacido, recién puesto en natalicio, recién fundado, sin nombre, sin madre, y con un padre que lo aporta un Olimpo. Lo aporta un Olimpo, y cae muy bien. Cae en beneficio a la mirada, a la lectualidad. Son todos lectores de este nacimiento. Son todos lectores de este nacimiento. Y en la mitología, ¿qué se dice de esas, como del nombre de esa madre? O de esas madres. Hay una cantidad de nombres que se dan. Claro. Variantes sobre el nombre, versiones sobre el nombre. Sería imposible dar todos los nombres que se dan. Pero justamente cuando se dan demasiadas versiones, demasiados nombres, no hay una puntualización, no hay un rigor que sea eje, no ocurre como en Hermes. En este caso, en este mito, no en todos, en este enmarcamiento, tenemos un padre, tenemos una madre abandónica sin la nombrabilidad del hijo. Y al hijo puesto en el Olimpo y visualizado, con una impresión beneficiosa. Y por lo tanto, todos, como a todos les gustó este Dios, porque es un Dios, se llamó Pan. Y ahora me gustaría llevar esto a
al terreno de la sexualidad, pero va a ser cuando volvamos de un breve cortecito. Sí, hablemos de sexo, no hablemos de otra cosa. No, hablemos Dale. de sexo. Ahora, Sí. ahora.
Me gusta este tema. Para la gente que quiere comunicarse, escribir mensajitos a nuestra página, tiene que hacer lo siguiente: www.fmaz.com.ar, y ahí se van a encontrar con un cuadrito que dice nombre y apellido, email, tu comentario, y nos aparece inmediatamente a nosotros, ¿sí? También puede entrar en la fanpage Programa Abriendo Conciencia, que es http:// Facebook /Programa Abriendo Conciencia.com. Esa es la fanpage. Y si no, pueden llamar aquí, que sería muy bueno. Nos encantaría que ustedes llamaran y nos comentaran, aportaran lo que ustedes quieran al 0341 558 7070. Hay otro teléfono que es el 223-0909. Están dando, Antonio, ¿verdad? Perfecto, 223-0909. Y si no, pueden mandarme mensajes al WhatsApp 0341 155 792 245, o también mensajes de texto. ¿Sí? A tu teléfono también pueden mandarte mensajes. Pueden mandarme mensaje, bueno. 156 646 050. ¿Sí? Sí, acá hay una chica que pregunta cosas media desfasadas. No tengo confianza, en 2 programas más empezaré a contestar estas cosas que están preguntando. Perfecto, bueno, pero por lo menos se lo dejas contestado. Sí, lo vamos a contestar por mensajes. Sí. Tendrá que esperar. Tendrá que esperar la respuesta. Y es así. Es así. Estábamos hablando de sexo. No, la que quería comentar en relación a esto que decías de Hermes, ¿es? Uh-huh. Hermes, sí. Hermes. El padre. Vos sabés que la simbología de Hermes y de Mercurio y el tema del caduceo está estrictamente relacionado a la sexualidad con mayúsculas. Porque como todos los símbolos y como toda la escritura esotérica tiene diferentes lecturas. Ajá. Y el caduceo es el báculo, claro, el báculo del cetro de la deidad, originalmente el caduceo. Claro. Lo que está articulando ahí es Ida y Pingala, que son las dos energías que tienen que ver estrictamente con la sexualidad, que no es la genitalidad, digamos, ¿no? Que es ese impulso que nos permite la vida, ¿no? Tal cual, pero también hablemos de genitalidad, ¿por qué no? Sí, no, quiero diferenciarlo, no, perfectamente, pero quiero diferenciarlo de, ¿no? de esta articulación ahí de Ida y Pingala y del trabajo que se hace en relación a esto. Bueno, el tantra y prácticas, algunas prácticas de Kundalini, ¿no? De esa índole, sí. Bueno, muy bien, nosotros puntualizamos eso, esta deidad abandonada, sin nombrabilidad, etcétera. Ahora las nombramos finalmente cuando llegó a ese lugar, pero vamos a dar una configuración de la misma. ¿Tiene forma antropomórfica? Sí. ¿Qué forma tiene? Es decir, ¿tiene forma humana? Es un macho cabrío, es una melange, un mix, ¿no es cierto? Un mix entre lo humano y una cabra, digamos, ¿no? Una cosa salvaje. Sí. Tiene 2 cuernos. Ajá. Tiene 2 cuernos sobre la cabeza. Un mentón bastante pronunciado. Un mentón bastante pronunciado. Sí. Y, por supuesto, tiene patas. Tiene pezuñas secas. Pezuñas secas y garras en las manos. Es la imagen clásica de un macho cabrío. Sí. Una gran barba generalmente, en los cultos más antiguos, aparece en los jarrones griegos, aparece con esta configuración. Ahora bien, siguiendo por el pánico moderno de moda, vamos a seguir en el argumento agniótico, de, como dijimos antes, de la deidad, a ver un poco cuál es su función allí en la Arcadia, ¿no? En estas poblaciones anteriores a la Luna. Primero que tenemos que diferenciar un rigor horario. No tiene nada que ver con lo nocturno.
¿sí? En el mundo antiguo, si estás en una instancia de pánico, siempre es diúrnico. El dios Pan no tiene nada que ver con lo nocturno. Tiene que ver con algunas de las cuestiones que el discurso médico instaura hoy día y lo vincula. Por ejemplo, a ver, uno de los elementos funcionales que lo caracterizan de alguna manera es que primero es un mirador de ninfas, ¿no es cierto? Entonces generalmente está oculto, está criptografiado, está detrás de unas malezas y visualiza alguna ninfa que ande por allí. ¿Sí? Generalmente su observación está particularizada justamente sobre un tipo de ninfas que son vinculadas a la diosa Artemis, es decir, a una diosa que tiene voto de castidad, que tiene alguna diferencialidad bastante importante, digamos, con la sexualidad. O sea que esas no son puede, las que exactamente. Claro. Eso es lo que mira. Pero espera, porque acá hay algo que me parece fascinante, ¿no? Desconocía totalmente esto. Primero, esta Arcadia que está antes de la luna, ¿no? Antiquísimo. Lo cual habla de algo como no primario, existente, claro. Eso no existente que es lo que crea, digamos, sería, ¿no? Exacto. Y después esto de lo diurno. O sea, totalmente diúrnico, y justamente al esconderse detrás de las malezas observa la ninfa o algunas entidades femeninas que pasan por el lugar y las observa y cuando más o menos calcula que es el momento que puede atacar, sale de la maleza para hacerlo, para llevar esa cosa axionática de atacarla. ¿Y qué ocurre? ¿Qué le va a ocurrir a la víctima? Que ante la mera visualización de ese movimiento en ataque del dios Pan se paraliza, queda paralizada. Queda completamente paralizada. Ahora, esa paralización es ante la visualización, con el sol con el sol abrumador, con toda la luz, con todo lo diúrnico puesto, jamás es nocturno. Es decir, te puede agarrar pánico a las 12 del mediodía, en pleno sol, cuando todo puede ser visto, pero jamás te va a agarrar pánico hasta ahora. Miro por esa ventana y la oscuridad, un niño se asusta de esa oscuridad. Puede tener cualquier cosa, la asustación con la noche, con la nocturnidad, jamás con el pánico. El pánico es el terror diúrnico. Pero además hay un dato. Cuando vos iba haciendo las imágenes, cuando está mirando, ¿no? Mirando, hasta que decide atacar, está esto que quien ha atravesado el ataque de pánico justamente es como el gran padecimiento de esto que es sorpresivo. Exacto. Y que te deja paralizada. Imprevisibilidad. La imprevisibilidad es el origen de todos los males para los griegos. Es imprevisible, es decir, tenemos este encuadre fílmico donde tenemos al dios detrás de las malezas visualizando, escondido en esa criptografía, y posa su mirada sobre su víctima. Cuando se lanza, la víctima siente un movimiento, se da vuelta y se cruzan la mirada. Eso es casi un acto rituálico. Eso es casi un acto rituálico. Y ahí la víctima se paraliza. Y ahí la víctima se paraliza. Sí. ¿Qué le ocurre? Le ocurre... Sí, me hace seña que no me corra el micrófono porque yo tengo un movimiento cuando hablo, se me mueve el cuerpo solo. ¿Qué es lo que ocurre en ese encuadre rituálico? En esa paralización. Se paraliza justamente porque cuando gira, ve el movimiento y la paralización produce ¿qué cosa? En principio, no se acuerda cómo se llama. ¿Sí? La ninfa, sorprendida, no se acuerda cómo se llama, ¿sí? Es decir, no sabe su nombre. Es decir, expuesta en la situación del Pan natalicio, porque Pan no tenía nombrabilidad. Quien está paralizado por el pánico no tiene nombrabilidad. No solo que no puede llamarse a sí mismo, ¿no es cierto? Es un momento del todo. Sino que los demás, sí, el otro, los otros, no pueden nombrarla.
Claro. Eso es lo que pasa en esa ritualización. Claro, pero que coincide perfectamente con esta cuestión de que el momento de pánico es el momento de la aparición de este todo, donde no hay una marca de lo subjetivo, digamos, ¿no? Donde Y además esto que no se nombra, ¿no? Exacto. Y además, justamente en el accionar violento. Hay un accionar violento que es el movimiento del salto del Dios para producir esa paralización. Y el Dios, por veces puede llevar sus cometidos adelante, por veces no lo puede lograr, ¿sí? Pero siempre está al acecho. Después calma un poco. Este Dios opera, por supuesto, desde la mañana temprano, entre las primeras luminarias, y opera hasta cuándo. Opera hasta el mediodía. Y por eso es un Dios que es un gran invencionador. Va a inventar varias cosas. Claro, ¿Esto te lo inventás vamos a nombrar vos? dos cosas. ¿El Dios inventa qué? El Dios inventa varias cosas. Sí. Muy bien. Sí, yo no invento nada, sí, no analizo nada. Este es el discurso mítico, quiero decir, no es una interpretación. Esto es lo que refieren los discursos clásicos y aparecen todos los datos arqueológicos. Solo voy a nombrar estas dos cosas por el horario, porque nos queda poco tiempo. Sí. El Dios a veces puede lograr su cometido, pero claro, es un Dios fálico. Es un Dios fálico. Siempre su genitalización siempre está erecta y siempre aparece con un falo gigante, ¿no es cierto? Justamente porque tiene esa característica. Hay muchos dioses fálicos, Príapo, hay muchos otros, ya vamos a hablar de otros dioses fálicos, son funciones distintas, no se paralelan todos. Pero en este caso, este dios fálico siempre queda en esa excitabilidad, esa excitación, esa cosa visceral de lo instintual, que hace que si no puede lograr su cometido eyaculatorio, ¿sí? Va a ser otra cosa. Por eso es el primer dios, y escuchen bien esto, con esto nos echan del programa, este es el primer dios que se masturba. Esto está en el material clásico. Cualquier autor clásico hace este tipo de referencia. O ataca o se masturba. Logra. Es el primer dios que lo hace. Inventa la masturbación deificada, divina. ¿Sí? Entonces, claro, al tener durante la mañana toda esta actividad persiguiendo ninfa, teniendo vínculos sexuantes permanentemente, uno detrás del otro, desde las primeras luminarias hasta donde el sol cae con toda, a pleno mediodía, hasta las 12 del mediodía, queda tan agotado entre los actos sexuantes y los actos masturbatorios, que va a inventar una segunda cosa. Y que esta segunda cosa no va a ser solo para los dioses, sino para los hombres. Es decir, para las entidades humanas. La siesta. Es un Dios que va a dormir la siesta. Y si bien las luminarias a la tarde van a seguir, prácticamente no se conocen más movimientos porque ya queda tranquilo y va a ser un Dios de los pastores, de la fecundidad del ganado, etcétera, etcétera, y ya queda con más tranquilidad, con toda esta actividad que genera de mañana. El Dios que refiere el horror diúrnico. ¿Viste esa película de Spielberg? No me acuerdo el nombre, aquella película donde se ve una niña rubia, hermosísima, de gran estética, con una canastita en la mano a las 12 del mediodía, la luz ilumina todo, la luminaria completa, todo un cuadro de iluminación, todo puede ser visto y en un momento se abre la tierra y se la traga. Eso es. Es decir, es el terror, es la miedad, es el miedo de aquello que se ve. No como los niños que miran, como te decía recién, a través de la ventana. Es otro miedo, no es pánico. Un miedo, exacto. El pánico nunca es de noche. Más, es hasta un miedo, esto de contame un cuento que me dé miedo, ¿no? Hay hasta cierta necesidad de un cuento de terror, por ejemplo, pero es diferente al pánico. No es el pánico es esta otra cosa. Y lo lamento, pero tenemos que ir a un cortecito. Y Elida, muchas gracias. Felicita por el programa y dice que quiere que le repitan nuevamente los números del celular. Ahora cuando volvemos te lo repito.